La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí siempre es un gusto recibir en casa a gente que quiero tanto, ¿no? Que se han labrado un destino, un camino, una opción con sentido, con compromiso. Y entre ellas está esta invitada de hoy. Es Gabriela Iribarren, que es no solamente actriz, sino directora, política, mujer política, que no ha abandonado nunca la lucha por reivindicar todo las políticas feministas o de género, por decirlo de alguna manera, y que de alguna forma también hoy es la presidenta de la Comisión de Cultura del Frente Amplio, y en los últimos tiempos se le ha dado bastante importancia a esto de integrar la cultura a un posible nuevo gobierno del Frente. Bienvenida. Gracias, Raquel, como siempre, tantos años, un gusto estar acá contigo, tanto cariño, tanta vida compartida en nuestros trayectos. Tantas obras, no me acuerdo aquella que, ¿te acordás que eras tú sola? Era en la sala, el Solís, ¿no? La de arriba. La de Elmira Agustini. Y cuando me reconociste, yo estaba con una amiga y era todo, me habían pasado cosas, ¿no? Profesionales y personales, y se acomodaba, no me acuerdo qué. La de Simone de Beauvoir. La de Simone de Beauvoir. Simone, y entonces, mujer partida. Era como que tú y yo le decía a mi amiga, pero me trajiste a propósito porque me lo está diciendo. Yo lo sentía. Bueno, o sea, porque yo vibraba ahí, ¿no? Esa fue una experiencia increíble, con dirección de María Dodera, que hicimos esa travesía por la vida y la obra de Simone de Beauvoir, y bueno, y el espectáculo también generaba eso, era un espectáculo de absoluto convivio con el público, donde era direccionada a cada persona, fue una experiencia hermosa. ¿Con eso viajaron también, o no? Mucho, sí, fuimos al País Vasco, hicimos una gira linda por Portugal también, después hicimos mucho Uruguay, hicimos Brasil, sí, trabajamos varios años con el espectáculo y fue hermoso porque además también difundir el pensamiento de Simone, que es como de alguna manera la que pudo, ahora esto que hablabas de las luchas feministas, ¿no? De cómo se compone, se genera el movimiento feminista que tanto nos costó en la historia de la humanidad, de las mujeres, llegar a superar el hecho de que fueran hechos aislados o mujeres notables que sacrificaban su vida en pos de reivindicar derechos para convertirse en un movimiento que hoy, bueno, tanto en el transcurso del siglo XX como ahora en el XXI, nos ha dado tantas muestras de que la lucha por la igualdad de derechos de las mujeres no termina, si bien hemos avanzado mucho, y sobre todo, como ella muy bien decía, son esos logros que están prendidos con alfileres, y cualquier quiebre en la historia o crisis histórica son los primeros que caen. Entonces alertaba sobre la necesidad de la lucha permanente por ellos, si no es volver desde el cero absoluto o de bajo cero. Exacto, ¿no? Entonces sí, ese espectáculo fue como muy revelador, además concitó la atención de públicos muy diversos. Y eso, era como que a todos, por lo menos yo lo vivía así en primera persona, ¿no? Pero les ajustaba, les venía, porque éramos te mujeres, calaba. Claro, había hombres también obviamente, pero a las mujeres nos calaba de punta a punta. Totalmente, porque ella habla de todo, y bueno, ella estudió y por algo generó bases sólidas de demostrar, que permiten demostrar que la primera opresión de la humanidad es sobre las mujeres, y cómo eso sirve a los diferentes sistemas, o ha servido a los diferentes sistemas que se desarrollan en la historia, esa opresión como un pilar de las formas de producción, de la división sexual del trabajo, de cosas que después, con el advenimiento de los pensamientos de izquierda, tomaron mujeres
grandes como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, bueno, y muchas otras, ¿no? Claro. Mujeres anarquistas que también lucharon en las primeras internacionales dijiste por Rosa eso. y me acordé de... Que también interpreté. Que también interpretaste, Sí. claro. No sé si decías esta máxima de Rosa que me vino a la cabeza, socialismo o barbarie. Sí, socialismo, barbarie y nada Socialismo, más barbarie. vigente, ¿no? Nada más vigente. Nada más loca que esta sociedad en la que vivimos, con Exacto. tantas contradicciones y con tanta información y los medios, ¿no? digitales que nos hacen sentir que estamos conectados, pero nos desconectan muchísimo también. Sí, herramientas de comunicación, pero también de dominación. De dominación. Y por donde eso, por ahí baja el mensaje, ¿no? Totalmente, es un mensaje segmentado, un mensaje que en definitiva pensamos que nos hace creer que la realidad es esa, cuando la realidad, y en eso la política, bueno, es bendecida como el arte, porque te permite tener contacto con la gente, la realidad es otra cosa, ¿no? El convivio, el encuentro entre las personas, la materialidad de esos encuentros, lo que se siente, lo que se piensa, lo que se construye colectivamente en el encuentro, la comunidad que se genera, la convivencia, todos esos son elementos que insustituibles, ¿no? Por ninguna tecnología. Entonces, de alguna manera la cultura, la política tienen ahí, son hermanas. Siempre decimos desde la cultura, la comisión que la política es hija de la cultura, ¿no? Porque también todos los sistemas se políticos crean a partir de la cultura de la que cultura. tenemos, que somos una construcción cultural, lo decía, explicaba muy bien Simone de Beauvoir, y cómo cómo en realidad... Ese constructo, ¿no? Exacto, y por eso ella preguntaba, bueno, ¿qué es? Y fue a la génesis, ¿no? ¿Qué es ser mujer? En realidad es una gran construcción, donde a lo largo de la historia hemos pasado de ser las brujas, como las diosas, como las madres, no siempre en una historia escrita por hombres que nos han caracterizado y que han hablado por nosotras. Y bueno, esa es una lucha política, social, que hoy en las izquierdas, donde en el espectro de izquierda que me encuentro, digamos, es junto con los temas, otras opresiones, ¿no? Los temas étnico-raciales, todo tipo de discriminación de las diversidades, hacen que esta contradicción principal, que sin duda es la de clase, ¿no? Capital-trabajo, se vea también interseccionada por otros ejes de la desigualdad que nos permiten complejizar la realidad y también buscar soluciones más precisas a la hora de priorizar aquellas comunidades o personas o colectivos que son dentro de ese cruzamiento de ejes los más y las más débiles, ¿no? Que son para quienes trabajamos siempre. Claro. ¿Desde cuándo en política? Y bueno, mira, yo pertenezco al Partido por la Victoria del Pueblo, el PVP. ¿Siempre perteneciste al PVP? No, me integré en el PVP hace ya 20 años, pero un poco a partir del espectáculo Elena Quinteros Presente, Ajá. que hicimos con Marianela Morena, porque bueno, ahí, o sea, bueno, en realidad lo político está un poco en el ADN, ¿no? Porque vengo de un hogar sumamente politizado, donde la política era como algo totalmente Tomar natural, agua, sí. un tema más, como bueno, y entonces la mirada política del mundo y de la vida siempre la tuve como muy integrada. También el trabajo social fue parte también de mi vocación adolescente, y bueno, de ahí surge la vocación artística también desde muy chica, pero bueno, orgánicamente hace 20 años que estoy en el Partido por la Victoria del Pueblo, que es un partido pequeño pero histórico, con una historia muy interesante, bueno, muy dolorosa por un lado, porque surge en Buenos Aires en el año 75, en la clandestinidad, tratando de organizar una resistencia a la dictadura, donde caen, son secuestrados, asesinados y asesinadas compañeros y compañeras que hoy están todavía desaparecidas y los seguimos buscando. Ese es un eje de nuestra política, digamos, y que bueno, y que a partir de Elena y de toda esa investigación votaba otras cosas, otros partidos dentro del Frente Amplio, en las
primerísimas elecciones en las que pude participar, y fue ahí que me conecté con el PVP, que de alguna manera me atrajo y me pareció interesante esa síntesis ideológica que el PVP propone, que viene como del anarquismo libertario, pero que también incorpora el marxismo crítico, y me pareció que un poco el alma rojinegra, el alma un poco punky que uno tiene, ¿no? Sí. Que está en el alma de uno, se reflejaba allí en una expresión política. Y bueno, he estado trabajando ahí y también, bueno, siempre con una mirada frente amplista, ¿no? Porque mi generación es una generación que se construyó parte de la infancia y toda la adolescencia, de los 8 a los 18 años en mi caso, en plena dictadura. Y lo que nos ha dejado quienes hemos vivido la dictadura, y en definitiva no nos ha pasado nada frente a lo que les ha pasado a tantos compatriotas que estuvieron presos, presas, exiliados, ¿no? Exiliados, detenidos, desaparecidos. Nosotros estuvimos resistiendo, exiliados, resistiendo desde acá, por eso es como muy importante también contar esa historia que todavía no está contada. No. Bueno, pero un poco a partir de ahí es que me vinculo al tema de Elena, de los desaparecidos, desde que íbamos a la Plaza Libertad antes de las marchas del 20 de mayo, y siempre Elena me llamó la atención porque me acuerdo que mi madre, cuando leyó en el diario la noticia camuflada del secuestro de Elena en la embajada, me acuerdo que hizo una crisis de nervios, daba vueltas de un lado a otro, lloraba, y bueno, desde mi visión de niña eso fue muy impactante, me narró la historia de lo que estaba pasando, y siempre me quedó ella, ¿no? Ahí como un símbolo en realidad de todos y todas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en ese trayecto de la dictadura hemos aprendido en lo que significa la convivencia, más allá de los partidos políticos, más allá de las ideas, estando en una situación de opresión, ¿no? Y eso también como generación nos ha dado una gran amplitud de relacionamiento con todas las personas en la sociedad, que voten lo que voten, lo importante siempre es lo humano, lo que sienten, cómo viven la realidad, cómo viven las injusticias, y a veces no condice la expresión política que eligen con las personas que son. Claro. Eso lo he aprendido con el teatro también, claro. Donde, por ejemplo, este espectáculo que mencionás, lo que tenía era eso, la heterogeneidad de personas, de público, de todo clase, tipo, pensamiento, extracción social, que se veían atravesadas por este pensamiento de Simón tan avanzado, tan revelador y tan disruptivo también, ¿no? Para su época. Sí. ¿Se ha avanzado en temas de la política y las mujeres? Bueno, en el sistema político entiendo que, y hablábamos el otro día en un conversatorio de feminismos, ¿qué pasa? Las luchas feministas cuando se dan en el movimiento social tienen otras posibilidades de capilaridad y permeabilidad. Cuando las mujeres feministas van hacia el sistema político hay un retroceso, porque el sistema político ahí se retrae y se juega el poder. Claro. Entonces, ahí estábamos analizando cómo es imprescindible fortalecer el movimiento, que en definitiva es de donde surgen las luchas y quienes las sostienen y quienes proporcionan a las mujeres políticas las herramientas para poder llevar adelante esas agendas, pero también para poder visualizarse como mujeres políticas y definir y detectar el sistema de opresión que existe en el sistema político a las mujeres. Entonces llegan mujeres feministas al Parlamento que tienen una trayectoria brutal en lo social y de pronto se las chupa el sistema. Sí. Y bueno, cómo equilibrar eso es un tema que estamos discutiendo, analizando. Creo que el sistema político, bueno, en el caso del Frente Amplio, sin lugar a dudas, es el único partido que garantiza la paridad, al menos, ¿verdad? Sí. Más allá, y está definida como una fuerza política antipatriarcal. Más allá de que la deconstrucción es algo mucho más profundo y no estamos muy avanzados y avanzadas en eso, sobre todo también genéricamente en la sociedad, ¿no? Ya vemos que estos gobiernos de derechas
lo que intentan es un retroceso en esa materia. Eso debilita mucho el movimiento social porque es muy difícil el sostén de esas luchas y de esas causas, tiene sus altibajos, pero bueno, pero son imprescindibles estas mujeres políticas porque son quienes van a dar la lucha en un sistema de poder. Y bueno, y entonces desde el movimiento hay que apoyarlas y hay que robustecerlas y hay que cohesionar todas las miradas, porque hay muchos feminismos, y bueno, unirse fundamentalmente, ¿no? La unidad como centro para que esas luchas tengan una resolución en políticas públicas, en leyes, en presupuesto de leyes que tenemos, como la Ley de Violencia Basada en Género, que prevé que el sistema se haga cargo de los problemas de violencia, de todas las violencias que sufrimos las mujeres, pero que sin presupuesto es imposible viabilizar, ¿no? Por más lindo que tengas hecho el diseño. Claro, por más... si realmente las fiscalías especializadas no son dotadas de mecanismos y los equipos interdisciplinarios no funcionan en el sistema judicial, en la salud, en la educación, es decir, no vamos a generar los cambios que la ley prevé, que es muy importante, pero que bueno, hay que ir un paso más en el compromiso con esa lucha y la salud mental y la educación y bueno, y el trabajo y todos los temas, la ¿no? gente desclasada, ¿no? Sí. Por muchísimas razones. Cuando uno analiza que hay cada vez más presos en el Uruguay y que cada preso equivale a un gasto de $1.500 y por estudiante se gasta $300, ¿esa es una discusión que tenga el Frente Amplio adentro? Bueno, el Frente Amplio ha asumido el tema de la emergencia de cárceles, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? La mirada en relación a estos temas entendemos que debe ser integral, ¿no? Quienes delinquen, en general tenemos 16.000 personas privadas de libertad, ahora se ha incrementado mucho el número de mujeres por el tema del narcomenudeo. De drogas, ¿no? Que llevan a los tremendo, maridos, con unas parejas penas o lo que desproporcionadas. Con penas enormes, grandes, al lado de la grande y lo masivo que es. Está comprobado que el Uruguay está en el, no sé si lo manejan así, pero el Uruguay parece que ya está en el centro de acción del narcotráfico. Sí, ¿no? sí, ya hemos pasado de ser tránsito para ser lugar de acopio. Toda esta ruta Marcet es una ruta nueva que genera mucho dinero, por eso todo el tema de la torre ejecutiva en relación a estos temas ha sido realmente muy complicado en lo que hace a diferentes niveles de corrupción y también abonar también el lavado de activos a partir de la flexibilización de un montón de medidas. Es decir, es un tema complejo integral. En relación a las cárceles, realmente, Raquel, estamos en una distopía, ¿no? Porque por un lado tenemos como avances tecnológicos maravillosos y científicos maravillosos para la humanidad, si es que los usamos con una ética humanista, pero a la vez convive con un sistema carcelario que es medieval, ¿no? Donde las personas privadas de libertad están en condiciones, o sea, eso ha sido infrahumanas, denunciado por el comisionado parlamentario, claramente lees los informes. Y viene de gobiernos frente amplistas. Y viene de larga data, de larga trayectoria, y lo que se hizo en los gobiernos frente amplistas, que se hicieron muchas cosas, no han sido suficientes como para dignificar un sistema donde la Constitución prevé que sea un sistema de reeducación. Pero sin embargo hubo algunos ejemplos de cómo quien dirigía las cárceles determinadas enseñaban oficios, podían estudiar, o yoga, y sobre todo los hacía sentir individuos con capacidades, ¿no? Con derechos. Pero por supuesto. Pero eso se lo que había se desarmó. Claro, eran pequeños pasos, grandes pequeños, gigantes pequeños pasos, pero se desarmó. Se desarmó la educación, bueno, ahí viene el tema de la cultura, ¿no? Porque lo que ahora, el esfuerzo enorme que ha hecho el Frente Amplio en este programa es transversalizar todos los temas con la dimensión de la cultura y la dimensión de género. Eso es un esfuerzo muy grande,
tenemos un muy buen programa, Raquel, que hay que defenderlo, que hay que llevarlo adelante. Y bueno, y cómo dentro de las políticas carcelarias de reeducación está por supuesto la educación, está por supuesto el trabajo y está por supuesto todas las herramientas que en otros países del mundo se usan, que tienen que ver con el arte y la cultura, que proporcionan herramientas que son reconstitutivas de la dignidad humana, de la relación con los otros, de la posibilidad de generar empatía, de la posibilidad de ser personas sentipensantes y que esas personas que han vivido violencias se reconozcan como tales y puedan experimentar y puedan vivenciar sus problemas, y cómo eso, y también el trabajo a través del cuerpo, a través del teatro, a través de la expresión plástica, cómo eso realmente está comprobado, que son herramientas que puestas al servicio de la reeducación, en el caso de las personas privadas de libertad, reconstituyen la persona, ¿verdad? Y bueno, estamos muy lejos de eso, Raquel, muy lejos, y bueno, creo que el Uruguay se merece mirar, bueno, también la policía, ¿no? Ahora hay un conflicto donde la policía en las cárceles está diciendo, bueno, es imposible trabajar así, es imposible que haya 2 funcionarios o funcionarias por módulo, es imposible que las personas estén hacinadas, o sea, hay que hacer un cambio profundo e integral que pasa por las infraestructuras, por cambiar el modelo, ¿no?, de carcelario, claro. Y eso exige una inversión en infraestructuras, pero también pasa por especializar al personal policial que tiene que encargarse y vivir también en el contexto de cárceles. Pasa por que tengan formación, por dignificar su trabajo, por defender los derechos humanos de las personas privadas de libertad y tener condiciones de vida dignas mientras te estén cumpliendo sus penas, ¿no? Claro. A veces uno piensa que también los policías que están en esas tareas están en situación de vulneración total. Imagínate, ¿no?, tener que afrontar esas problemáticas sin las herramientas necesarias, sin el número de personas necesarios. Yamadú ha dicho algo de nombrar o algo de 2.000 funcionarios policiales como para empezar. No sé si eso lo tengo claro. Sí, no sé si es el número exacto, pero sí, esa es reforzar esa área es importantísimo, y también se está trabajando en una mirada de la policía donde, bueno, la formación es imprescindible, ¿no?, porque son personas que en su labor, inherente a su labor, está que esté su vida en juego también, ¿no? Claro. Y también dignificar la tarea, profesionalizarla y humanizarla también, ¿no? Hay que ver, hay que revisar todos los programas de formación en la policía, también en las Fuerzas Armadas, es decir, hay mucho trabajo para hacer ahí, porque de alguna manera la doctrina de la seguridad nacional sigue atravesando esas formaciones, y eso es algo que nosotros deberíamos superar, ¿no?, en esta etapa. Una cosa que ibas diciendo sobre el relato de lo que ha hecho en datos de la corrupción, muy pegada al gobierno, con actores. ¿Cuándo sales de recorrida o lo que te dicen los candidatos? La gente, el votante común, ¿retiene eso como un dato definitorio de su voto? Porque uno a veces piensa, ¿cuánta información? ¿No? Y en la primera etapa, hasta la primera elección, el Frente como política no lo usó, por eso, ¿no?, de una cosa tranquila, como yendo a la segunda vuelta. No sé si soy clara. Sí, como sí. que estaba previsto eso, y son 2 preguntas, ¿no? ¿Por qué el Frente no tomó esas cosas? Y si la ciudadanía, al momento de ustedes tomar contacto con ellos, tienen presente para determinar su voto eso. Porque esta cosa, Gaby, que se va a definir en los indecisos. Está claro, ¿no? Clarísimo. Está clarísimo que se definen los indecisos. ¿Quiénes son los indecisos? Los indecisos, esas 33.000 papeletas que votaron sí. Solo el sí,
También los votos en blanco, que hay que saber leerlos, que hay que saber, hay que tener una lectura de por qué alguien resuelve politológica, votar, porque es muy, sí. muy especial lo que está pasando, porque, ¿viste cuántas cosas dijo la gente en la elección? 7 de cada 10 frente amplistas introdujeron la papeleta de sí blanco. Sí, sí. sobró. Bueno, yo Y creo... muchos de los otros partidos, ¿no? Entonces... Yo creo que sí, eso es un tema de derechos, Raquel, ¿no? El derecho, elevar al rango de derecho fundamental la seguridad social, que nos acompaña desde prenatal hasta el entierro, es decir, más allá de que las jubilaciones y pensiones, obvio que son elementos constitutivos importantísimos. Yo creo que fue una carencia el no haber podido, como fuerza política, resolver este tema en nuestra interna a favor de sí. Porque más allá de las discrepancias con la papeleta o las formas o algún punto y alguna coma, igual sigue una gran discusión, o alguna, ¿no? Por suerte, eso fue muy bueno políticamente, pero yo creo que también poder, nosotros como Frente Amplistas, poder actuar en consonancia también al movimiento social y nada menos que al movimiento sindical, que tenemos un movimiento sindical realmente modélico en el mundo, no porque sean perfectos, sino porque todo tiene sus carencias, pero como modelo, como manera, como unidad, con todas sus diferencias, o sea, es realmente modélico, con el movimiento cooperativo, con el movimiento estudiantil. Ya con ser el único movimiento ya es especial. En puntos que no contradicen en absoluto lo que se laudó en el programa, en el Congreso Programático del Frente Amplio en el diciembre pasado, que tienen que ver con la edad jubilatoria, que tienen que ver con la dignificación. Y que están en el programa. Exacto, de las jubilaciones mínimas, que tiene que ver con eliminar el lucro del ahorro jubilatorio, es decir, yo creo que fue una incapacidad que tuvimos, ¿verdad?, que creo que a lo que hizo el proceso siguiente electoral generó problemas y generó sobre todo antagonismos o reacciones por parte de la gente, porque en definitiva estamos hablando de elementos muy esenciales que nosotros como fuerza política debimos poder resolver mucho mejor que lo que hicimos, que fue dar libertad de acción, y en ese sentido, bueno, es bueno, la libertad siempre es buena, sí. Pero bueno, y así actuaron 7 de cada 10. Y por tanto, ese es el resultado. Claro. Pero ahí hay a veces una miopía en cuanto a, creo yo, creer que las dirigencias lo sintetizan todo, y por más que las dirigencias tenemos una tarea, la tarea está vinculada estrictamente a nuestro contacto con la sociedad, con la realidad, y en este sentido, esta pregunta que me haces es de qué dice la gente. Claro, bueno, ¿de qué te habla la gente? ¿Cuál es el problema que tiene el trabajo? Y a mí me parece que el trabajo, no llegar a fin de mes. La salud es algo que te lo dice todo el mundo. Bueno, el trabajo, todo el mundo, ¿no? Sí. O ya sea porque están dentro sumergidos de ese trabajo que vos señalabas, que es el trabajo, ese cinturón de trabajo muy inestable, cuenta propista, ¿no? De changas, de informal. Después la informalidad, después las tercerizaciones y la precarización del trabajo, después los trabajadores y trabajadoras formales que no ganan más de 25.000 pesos, son miles y miles de personas que están en esa situación. Si le sumas los jubilados. Más las jubilaciones más bajas, más las tasas de reemplazo que bajan. 900, no sé cuántos, miles de votos. El trabajo en este sistema es pilar. El trabajo juvenil, el problema que hay brutal de trabajo juvenil, las juventudes, cómo pueden proyectarse en el futuro, su vida, sus independencias, si no tienen trabajos que les permitan la independencia, la autosuficiencia, la autosustentabilidad. Estabilidad. Y los niños desertando de la escuela ya. No solamente los adolescentes en secundaria. Para mí eso es un dato demoledor, que me electriza, que me deja demoledor. Sí. Yo creo que
Para ti gana el Frente Amplio. No, sí, bueno, estamos trabajando. Pero así estamos dándolo todo, Raquel, para que se ocurra todo en todas las canchas posibles. Se te ve con mucho compromiso. No, y respecto de otras preocupaciones que tú me señalabas, Sí. el narcotráfico y las adicciones y la salud mental. Esos son 3 temas. ¿Qué le preocupa a la gente? Repasemos. ¿Trabajo? Trabajo, salud, educación, porque los niños y niñas... ¿Seguridad no aparece? Bueno, no es lo primero que aparece. ¿Viste? No es lo primero que aparece en el mano a mano, ¿no? Con la Pensar gente. que Sí, este gobierno gana por la inseguridad de Bonomi, que cuando uno piensa en qué momento estamos viviendo... ¿no? Cuando adelantaba, yo digo, ¿no? Cuando él adelantó hace más de 10 años que el narcotráfico se estaba instalando, que eso configuraba otro con tipo... él tan impresionante. Que eso configuraba otro tipo de comportamiento delictivo, que se sustituían unos delitos por otros porque esto estaba avanzando. Y recuerdo perfectamente, porque hay que tener memoria, porque la memoria se trabaja, y hay que trabajar la memoria del pueblo y de un pueblo, cuando se le reían en la cara los que hoy están en el gobierno, se le reían en la cara a Raquel como de un descrédito, de una desvalorización, de una falta de respeto a algo que hoy lo estamos viendo materializado, porque sí es verdad que en la conjunción de todas estas preocupaciones principales que tienen la gente que hacen a su día a día, el contexto en que viven muchas poblaciones en nuestro país, en Montevideo, pero en todo el país, es el tema de la inseguridad en los barrios, producto de este fenómeno del narcotráfico que ingresa donde el Estado se retira, como se ha retirado en este gobierno de los territorios, e ingresa también en el narcotráfico, que también hay que comprender el fenómeno, donde también realizan políticas territoriales y sociales, justamente para poder tener cooptados al barrio, y que la mano de obra del dinero fácil son generalmente, y eso también es un sesgo patriarcal, hombres, varones, jóvenes, ¿verdad? Sí. Niños y niñas que hoy les preguntas qué quieren ser y te dicen narco, cuando sean grandes, ¿no? Porque lo ven, porque hay una naturalización de esto. Marcet entró en la cárcel y dijo que ahí aprendió todo, era como si hubiera ido a la universidad, y lo saca canales centrales del país. Y lo difunden. Y sí, lo dejan como un héroe. Un héroe. Entonces digo, toda esa manipulación que hay sobre la información, las noticias, también el derecho... Y la formación, seguramente debe resonar el hacer plata rápido, ¿no? Rápido. Pero también a un costo enorme, ¿no? Porque en los eslabones de la cadena de ese negocio, es decir, se paga con la vida, ¿no? Lo que tú te dan para vender y no vendiste. Y están cayendo niños ahora como víctimas de ese ajuste de cuentas. Eso junto a la concentración de la pobreza en infancias y adolescencias, en general en hogares monoparentales, en general también de jefaturas femeninas, donde esos abuelos y abuelas de ingresos precarios forman parte del núcleo y apoyan esos hogares para su sustentabilidad. Que vienen de varias generaciones degradadas también, ¿no? Es decir, en sentido... Yo me acuerdo cuando yo salí antes, cuando empecé con el periodismo y salía y me metía en los barrios marginales, salía como con una lección encima, salía potenciada, porque ahí había como matota, yo no me acuerdo cómo le decían a las madres, aquellas que habían llegado hasta quinto de escuela, suponete, o alguna al primero de liceo, que se quedaba con la gurizada, como dicen ellos, y que les daba clases, y que se los entretenía, pero lúdicamente. Eso no se vio nunca más. Ese era el momento de actuar. Impresionante. Bueno, ahora con las ollas populares, que lamentablemente en la pandemia lo tuvimos que vivir, algo que nos parecía impensable, ¿no? Impensable, porque la verdad que ese fenómeno estaba superado. Me acuerdo de los años 80 y pico, cuando yo empecé a militar, y empecé también la militancia a través del arte comunitario, que eran los lugares donde nosotros íbamos a buscar el público, íbamos a desarrollar nuestra tarea artística. Y vivirlo luego de tantos años fue muy doloroso, pero esa solidaridad organizada está en general tiene como referentes a mujeres. Y todo esto que tú decís, ¿no? Que hacen escuelitas de apoyo para los niños y niñas,
que están ahí atrás de la olla con el plato de comida, que están de manera solidaria. Hay, por supuesto, muchos compañeros, varones también, pero básicamente esa potencia femenina es muy grande y sigue manteniendo y sosteniendo, así como los cuidados, así como todo el trabajo no remunerado de las mujeres, que es un pilar del capitalismo. Y eso hay que entenderlo, que no es casual. Es decir, la opresión de la mujer, el trabajo no remunerado, que implica una explotación, ¿no? Porque, sí. o sea, las mujeres también tienen que acceder al mercado laboral porque necesitan, ¿no? O sea, y más cuando están solas, son jefas de familia, y a su vez encargarse de los cuidados, todo eso es un montón de dinero que se ahorra el sistema y que recae en la explotación de las mujeres, ¿no? Y bueno, por eso digo, todos los temas están vinculados, el trabajo, la salud, bueno, lo que pasa, por ejemplo, lo que pasó ahora en el caso de Milagros, ¿no? Sí. Que es simbólico de cómo el sistema ni siquiera es que falle, no tiene ninguna respuesta para dar. Es peor. No hay. Es peor que fallar. Porque no hay. No hubo, porque no hay. No está en el sistema. No es que fallaron los mecanismos, un montón de mecanismos, falló uno, falló otro, no. No hay mecanismos. Entonces, todo eso nos revela lo que es la violación grupal, ¿no? También como un fenómeno. ¿Y cómo no pudo superarlo, no? Sí, y cómo, bueno, la prescripción de los delitos de violencia sexual, que eso hay que revisarlo también, porque viste que a las víctimas de violencia sexual les cuesta mucho tiempo poder verbalizarlo, expresarlo, entonces si prescriben los delitos ya son delitos muy difíciles de probar, se carga siempre, se sigue cargando culturalmente el tema sobre la víctima, en fin. Sí, asociándolo inmediatamente con la prostitución y con bajos... Y con poner a la víctima en el lugar de la sospecha. Claro. De la sospechosa. Claro. El haber hecho algo que pudiera generar ese comportamiento tan primitivo, ¿no? Y despreciable y abusivo. Como provocadoras de su propia martirio. Exactamente. Y bueno, cómo todo está entrelazado, ¿no? Y cómo... ¿Cuánto puede el arte en esto? El arte puede mucho, el arte es una herramienta poderosísima, no te voy a decir que va a cambiar el mundo del arte, pero sí es una contribución, es decir, el mensaje, y eso es lo que yo trato también, estando en los dos mundos, ¿no? Que son muy distintos, el mundo del arte y de la política. Yo siempre le digo a mis compañeros y compañeras de la política, yo deseo que la gente del arte venga a militar acá, porque realmente... hay tanto para aportar al mundo de la política, en consonancia, ¿no? Sí. Con los principios y valores que sostenemos, sobre todo dentro del Frente Amplio, porque realmente la síntesis que logra un artista a través de una pintura, a través de una poesía, a través de una novela, a través de la letra de una canción, a través de una obra teatral, de lo que vive su tiempo, su época y las personas que coexistimos en una sociedad, no lo pueden, no hay poder que se resista, discurso político que pueda superar eso que vos decís, ese insight, esa conexión, esa vivencia, esa comprensión, esa comprensión. Hoy estoy con la sutileza, eso es tan sutil, ¿no? Exacto. Que no lo puedes no lo tocas, te atraviesa. Se atraviesa ¿no? Y eso te genera, te descorre un velo, que es lo que decimos, ¿no? Cuando uno abre la conciencia, se da cuenta en un tiempo inédito, que pueden haber 20 discursos maravillosos, como los hay, de compañeros y compañeras, que no tienen ese poder. Entonces, la inteligencia también del mundo de la política, de integrar a la cultura, de integrar a las personas que hacen cultura, que tenemos otra impronta, que somos disruptivos, disruptivas, que siempre vamos a estar criticando, porque tenemos un sentido crítico muy desarrollado, producto de lo que hacemos, porque siempre va al hueso el arte, ¿viste? Claro. No tiene problemas y que hay que vivenciarlo y de poder. Claro, va desde la fibra, ¿no? Exacto, y vamos al hueso, es decir, Ibsen fue al hueso del problema de la mujer, que fue el
primer feminista, como le decimos, ¿no? Un autor queridísimo noruego. Bueno, con todas sus obras tienen protagonistas, se lo expone de una manera, por algo fue prohibido en Noruega en su momento. Y entonces, todo ese poder que el sistema político, el mundo y sobre todo el Frente Amplio no lo aquilate, es un error, una desinteligencia que todavía no hemos podido superar, pero que estamos en camino, porque hay que dar la buena noticia también, que hemos hecho mucho, que tenemos un gran programa de cultura en el Frente Amplio, que tiene una visión país, que apuesta a que nazcas en donde nazcas, tu derecho al desarrollo cultural como un derecho humano fundamental de los derechos culturales, ¿no? Ya sea a hacer, a disfrutar, a conocer, a ampliar tu comprensión del mundo a través de la comprensión y de ver que el Uruguay no es esa cosa, esa identidad esquemática que muchos han querido caracterizar, es muy diverso, muy rico, y eso lo ves departamento a departamento. Ves las condiciones, la historia desde la fundacional, lo geopolítico, las fronteras, y esa diversidad está invisible, Raquel, porque no está en los medios de comunicación, porque no está en el sistema político, donde cuesta muchísimo instalar el tema, donde el Frente Amplio sin duda que va en punta y a vanguardia en ese plano, pero donde todavía nos falta mucho, porque tenemos que hablar con la verdad. Sí. Y bueno, este logro es uno de los 7 pilares de nuestro programa, el de cultura, y además transversalizamos todos los temas con la dimensión de la cultura. De cualquier manera, es la primera vez, me parece. La primera vez. Ah, bueno, Sí. Digo, tenía miedo de equivocarme. Es la primera vez sí. que está presente Sí. en un programa, Sí. así, de como los jalones que hay que recorrer. Sí, antes no pasábamos del párrafo, por No, más que las unidades era temáticas... y también, etcétera. Etcétera, por más que las Etcétera. unidades temáticas y todos y todas las que hemos participado en las unidades temáticas que construyen han dado estos debates y han dado la lucha para que esto... Nunca pasábamos del párrafo y ahora tenemos un capítulo entero que promueve un proyecto de descentralización cultural real, es decir, no solo de desconcentrar actividad en Montevideo hacia todo el país, que eso también, pero promueve un sistema donde cada departamento, cada región, por lo menos, a espejo de la descentralización de la universidad o a espejo del Sistema Nacional Integrado de Salud, pueda tener en cada departamento la formación, porque no hay nada. Porque la simetría que hay, Raquel, entre Montevideo y el resto de los departamentos, de los 18, es muy grande. No porque en Montevideo no haya cosas para hacer, Claro, ¿no? lógico. Pero realmente, Raquel... Es lo que estaba pensando, querida, que abismal. tal vez la parte primera del programa y de la actitud de cómo se presentó Yamandú, la fórmula, capaz que se reflejaba, me venía esta cosa, se reflejó en ganar en ¿cuántos departamentos? ¿12? 12. Sí, nosotros hicimos una O sea, gira nacional. el canario, Sí. el tipo que sencillo, Sí. capaz que es lo que, no sé, vos estás adentro. Bueno, nosotros hicimos una gira nacional, Raquel, donde gracias a la militancia, ¿no?, a las departamentales de todo el país, tuvimos posibilidad de tener contacto con las comunidades culturales de los departamentos, de cada departamento. Y ahí se expresa clarísimamente y lo que genera la cultura, lo que fueron esas reuniones. Y en muchos lugares nos decían, es la primera vez que en el marco de lo político, ¿no?, tenemos reuniones con esta profundidad de reflexión, con esta libertad de expresión, con este no tiempo, ¿no? Porque a veces... Y crítica y autocrítica, porque negar la crítica y la autocrítica es varios pasos para atrás, ¿no? Eso es fundamental, es metodológico, es natural, es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer en la vida de cada uno también, ¿no? Lo que uno hace naturalmente, esto no acá. No estuvo bien, para la próxima tengo que cambiar esto me equivoqué, esto bueno, pudo haber sido mejor, esto tuvo sus atenuantes, sus circunstancias. O sea, si uno no hace ese análisis autocrítico, sano, es imposible superarnos, mejorar, evolucionar, avanzar. Entonces, eso es una práctica que a veces en el sistema político se ve como con cierta resquemor, porque es como quedar muy expuestos.
Y yo creo que eso en la cultura, por ejemplo, tenemos recontra integrado, porque es ensayo y error, ensayo y error. Lógico. Cuando vos haces algo y decís, esto no, y es pensar con la cabeza del otro, y es pensar colectivamente, y es tener como una horizontalidad en las relaciones que es hermosa, y que lo que hace, que lo que de allí se genera es de todos y de todas, y realmente lo es. Y sin idealizaciones, ¿no? No porque no haya problemas o conflictos, porque donde hay colectivos siempre hay más de dos conflictos, personas ya. pero lo que hay es un amor y un objetivo común tan claro, de que todos construimos eso y todas, y la integración generacional, cómo se da, y la juventud de los veteranos y las veteranas, y la sabiduría de los jóvenes y las jóvenes, ahí todo mezclado. Por eso a mí me encantaría como poder inyectar, y humildemente lo que hemos estado tratando de hacer en estos casi 3 años de la Comisión Nacional de Cultura, con un equipo hermoso equipo, porque somos un gran equipo como equipo, ¿no? Integrado de representantes de todos los sectores, las bases de Montevideo, del interior, de Canelones, es decir, a espejo de la mesa política, como son las comisiones de Frente Amplio, pero el equipo, los consensos. ¿Por qué? Porque tenemos un entrenamiento en el pensamiento colectivo. Y tenemos una apertura en no imponer una posición al otro, ni que el otro imponga, sino construir de esas diferencias una síntesis que nos contemple a todos y que es de todos. Entonces, cuando llegas a eso, no te mueve nadie. Es de una solidez, porque tiene una construcción y de una enorme generosidad. A veces el sistema político es muy mezquino, porque como hay lucha de poder, y ni que hablar con las mujeres, ¿no? Que nos cuesta mucho como que nos escuchen, que nos, ¿no? Permanentemente a veces tenemos que estar haciendo el énfasis en, bueno, a ver, la compañera dijo eso, lo mismo que tú estás diciendo, ¿por qué no se referencia a la compañera y se referencia al compañero? Cosas mínimas, micro, pero que bueno, hacen a lo que es claro. Y bueno, y la deconstrucción pasa por poder expresar estas cosas a los compañeros y a las compañeras también, porque ojo, estamos todos y todas atravesadas por el capitalismo y por el patriarcado. Eso, aún las que hemos elaborado y creemos un nivel de conciencia. Está en el ADN. No hemos conocido otra cosa. Claro. No hemos vivido en nuestro sistema, que hay que crearlo, ¿no? Porque las izquierdas del siglo XXI y lo que viene están para ser creadas en función de todo el trayecto histórico, de todas las derrotas, de las victorias y de todos los fracasos. Eso está para ser creado para un futuro, y ahí nosotras las mujeres muchas veces tenemos reflejos machistas que se expresan de múltiples maneras, y bueno, tenemos mucho trabajo para hacer. Por delante, eso es una suerte, tener mucho trabajo por delante. Sí. El 17 es el debate. ¿Les parece a ustedes desde el Frente que será central para definir? Y yo no sé, yo creo que no sé cómo incide en la opinión pública. Yo creo que en el debate lo que tenemos que hacer es ser muy certeros en lo que vamos a proponerle a la ciudadanía. Muy concretos, saber qué vamos a cambiar de la realidad de la gente, de las cosas que le importan. Porque están escritas las cosas que vamos a cambiar, las propuestas que tenemos. Yo creo que eso tiene que ser central. A veces creo que el sistema político se aleja mucho de la gente, habla en términos muy técnicos, muy macroeconómicos, por supuesto que la economía es fundamental, ¿no? Pero a veces todo es en torno a la economía, entonces de alguna manera también se está reproduciendo un sistema que tiende a pensar que la macroeconomía, que el mundo global, que nos rige de tal forma de que no hay manera de cambiar o de zafar cuando todo es posible. Todo es posible. Creo que tiene que apuntarse a eso, a lo que el próximo gobierno de Frente Amplio va a cambiar en el día a día de los problemas de la gente. Y bueno, me parece que ese es el mensaje. Eso creo que Yamandú tiene una enorme calidez humana, porque esto que se habla que es un hombre de diálogo y de diálogo, ¿no? Parece como que es una cosa. Es producto de eso, ¿no? De una persona que es muy honesto en su intercambio. Lo hemos tenido en cultura, en otros temas, en otras instancias anteriores. Creo que la fórmula es impresionante. Creo que Carolina aporta
una solidez técnica, de apuntalar el gobierno. Creo que es una fórmula fantástica. También. Hay aspectos También, de ella que no se conocen. El programa con Fantino fue bien interesante. sí, muy lindo, muy lindo interesante, programa. donde ella pudo mostrar una cantidad de reflexiones. facetas y reflexiones que no es habitual, Sí. porque no sé, a veces no se da. Sí, y bueno, y creo que ella está, o sea, los dos están muy abiertos a esto de la cultura, no se termina de comprender, hay que decir la verdad, es algo que todavía tenemos que dar un salto más de comprensión profunda y cabal, pero que sí hay voluntad política, que sí estamos en proceso y que yo creo que Yamandú en ese debate tiene que mostrar eso que es, ¿no? Es decir, una persona que en el gobierno le calza muy bien el rol de gobernante y que tiene la capacidad de comunicar de una manera honesta y sencilla cosas complejas y sobre todo dar respuestas a la realidad, lo que son las preocupaciones Tú decís que de las personas. la honestidad es Sí. la propuesta más grande que tiene, o sea, intentar gobernar con honestidad sería el presupuesto más importante del frente. Yo creo que Yamandú, en su característica, sí, la honestidad como político, ¿no? Porque... Bueno, lo quisieron ensuciar al principio del, ¿no? Sí, Con cosas, y la calidez que tiene, ¿no? Porque eso también hay un don de comunicación y de acercamiento con la gente y la apertura que tiene, eso es muy bueno. Creo que es más un político de terreno que de grandes discursos o de, ¿no? Sí. Y creo que es más un político de gestión que de un liderazgo que mueva las masas de Sí. manera, no sé, exultante. O creo que esas son sus virtudes y que son una excelente fórmula con Carolina y que tienen un frente amplio muy comprometido, porque hay que ver también, Raquel, que todo el trabajo, la gente no se imagina, porque claro, después cuando te hablan de la coalición como un Socias del Frente Amplio, vos decís, pero por favor. Como el hermano. Pero, como que son hermanos. Pero claro, como que fueran algo desconocido. Claro. Exacto, análogo, parecido en algún punto. No, es no conocer, no saben lo que es el trabajo de las bases frente amplistas. Las bases frente amplistas, que son parte de la estructura del Frente Amplio, son compañeros y compañeras que trabajan el cuerpo a cuerpo en sus territorios, que hacen millones de tareas para construir en la estructura, la potencia que necesitamos para ahora las elecciones y para muchísimas otras, para el gobierno, pero para muchísimas, para la actividad política. Las departamentales de todos los departamentos, que las departamentales ustedes saben que nuclean a todos los comités de base, ¿no? Como, y en el caso de Montevideo, todas las coordinadoras. Las miles de personas trabajando con un compromiso político y una capacidad política inmensa, de un gran valor, eso es una construcción que lleva más de 50 años, que con órganos masivos, o sea, en el mundo te preguntan, yo que he tenido la oportunidad de viajar tanto al exterior, ¿no? Te pregunta, bueno, a ver, ¿es verdad que hay un programa que lo hacen entre 3.000 personas? ¿Y cómo hacen? Y sí, es verdad. No estamos exentos de problemas, de diferencias. ¿Cómo gestionamos nuestras diferencias? Bueno, creo que las diferencias y gestionarlas enriquece cualquier relación humana, ¿no? Ya sea fraternal, ya sea de pareja, ya sea de trabajo y políticamente. Sí, y más cuando tenés un objetivo común tan claro que es la igualdad social, porque en eso sí que estamos todos y todas de acuerdo, aun cuando también adelanto que yo entiendo que en la próxima etapa del Frente Amplio pasado 24, la discusión política, porque hay muchos, imagínate, todas las tareas que hay, desde lo práctico, lo operativo, es decir, pero la discusión política debe volver a ser el centro de los organismos
políticos Ponernos mayores, en marcha de nuevo. como son la ¿Qué es, mesa política. qué es lo que criticó la gente Exacto. en esa gira que hizo el Frente, Y ¿no? que no nos se había alejado perdamos de la población. Y que no nos perdamos en lo pragmático, que obviamente tiene Claro. que estar, porque hay que resolver los problemas, hay que dar en tiempo y forma, claro, pero la discusión profunda política es lo que nos va a dar la solidez que necesita la fuerza política para acompañar a todo el gobierno que va a tener que gobernar con la fuerza política en esta oportunidad. y que es un legado difícil. Difícil, pero lindo, ¿verdad? Y Estimulante. siempre lo dice. Sí, entonces brindamos por... Brindamos por la lucha siempre, la lucha, esto de sentido de poner todo el esfuerzo, toda la entrega, toda la generosidad, todo lo que uno tiene en pro de las convicciones, que es lo que logran los cambios realmente. Y ser coherentes como y hemos ser sido, coherentes como hemos sido, Raquel. Salud, Muchas amigos. gracias. Bueno, nos halagamos mutuamente, bueno, Nos queremos nos reconocemos. y nos hemos hecho en una trayectoria juntas, Sí. en distintas áreas, y eso es una siembra y bueno, estamos Y una cosechando cosecha. alguna cosita. El tema es que nos reconocemos una en la otra. Eso es interesante, no solo ser, sino Divino. reconocer. Salud. Salud, salud. Salud, amigos. Salud. La sed y el agua. La sed y el agua.